Días a todos, muchas gracias a los que se encuentran conectados. Hoy nos acompañarán Carlos Miguel Chaparro, socio de impuestos, Lizeth Pinilla, gerente líder de impuestos, Isabela Bello, gerente de impuestos y Daniel Acevedo, defensor del contribuyente. Nos profundizarán sobre la recuperación de anticipos, saldos a favor, pagos en exceso y de lo no debido en tiempos del COVID. Adelante, Carlos Miguel. Muchas gracias, Daniela, y buenos días a todos. Estamos hoy esperando alrededor de 400 personas a este webcast, de manera que agradecemos el interés de nuestros clientes, de nuestros amigos, colegas, por discutir y conversar hoy sobre este tema tan importante. Sabemos muy bien que la presión que existe sobre la caja hoy en día con la pandemia y particularmente con el aislamiento obligatorio en una gran parte de la economía, pues es muy fuerte. Y por eso hemos sentido que hablar de este tema, cómo recuperar ante la DIAN los saldos a favor, los pagos en exceso, los pagos de lo no debido o recuperar anticipos, es de la mayor importancia. Así que nos entusiasma mucho ver que la respuesta ha sido masiva. Esperamos que la sesión sea muy útil. Tenemos una agenda bastante ambiciosa que ahora voy a describir. También tenemos el privilegio de contar con el doctor Daniel Acevedo, defensor del contribuyente. Quienes nos acompañan hoy saben que la Defensoría del Contribuyente tiene una labor institucional muy importante y no ha sido la excepción en el último mes, en la medida en que se han propuesto, como ustedes bien lo saben, numerosas medidas para tratar de mitigar el impacto que la pandemia está teniendo en la sociedad y en la economía y por supuesto en los contribuyentes. Entonces, vamos a comenzar con la intervención del doctor Daniel. Si ya está conectado, nuevamente gracias por aceptar participar institucionalmente en este webcast y lo escuchamos, doctor Daniel. Parece que el doctor Daniel tiene un problema técnico, de manera que una vez pueda conectarse, buscaremos la forma de darle la palabra y comenzaremos. Y bueno, vamos a la página de la agenda. Gracias, Daniela. En primer lugar, ustedes verán que tenemos casi 5 puntos que tienen que ver con aspectos generales, que como lo vamos a explicar en adelante, son de la mayor importancia porque el procedimiento abreviado, que de alguna manera es el plato fuerte de este webcast, pues tiene fundamentalmente un contenido temporal en cuanto al plazo que la DIAN tiene o que se ha propuesto para devolver y compensar saldos a favor. Pero eso no quiere decir que los requisitos tradicionales que hemos vivido, que hemos practicado históricamente hayan desaparecido, con algunas excepciones. Entonces, por eso vamos a abordar qué tipos de cuentas por cobrar ante la DIAN existen en el derecho tributario, qué mecanismos provee la ley y, por supuesto, cuáles son los procedimientos para solicitar o compensar saldos a favor con aspectos muy prácticos. Tengamos en cuenta desde ya que el procedimiento abreviado que expidió la DIAN o el gobierno el viernes 10 de abril, Viernes Santo, es una medida muy bienvenida, porque de alguna manera sabemos muy bien que los procedimientos de devolución y compensación no son fáciles, son complejos. La DIAN tiene una responsabilidad muy grande de garantizar que las recuperaciones de impuestos se den en condiciones adecuadas de acuerdo con la ley. Y por supuesto, la DIAN ha tenido experiencias negativas en el pasado con respecto a fraudes que fueron noticia y probablemente de conocimiento de todos los que están acá. Entonces, que la DIAN haya dado ese paso es muy bienvenido y obviamente que eso tiene varias consecuencias que vamos a discutir hoy. Vamos a comenzar entonces con los primeros puntos de la agenda. Isabela Bello, a quien ya hemos presentado, le doy la bienvenida para que comience con la presentación respectiva. Hola, buenos días a todos. Bueno, como les comentaba Carlos Miguel, la idea de este webcast es poder entrar a mirar cómo podemos recuperar esa caja que tenemos atrapada en la DIAN por distintos motivos. Entonces, la primera distinción que tenemos que hacer es la razón o el tipo de cuentas por cobrar que podemos tener frente a la administración de impuestos. Básicamente vamos a tener 3 tipos de cuentas. El primero va a ser nuestros saldos a favor, que van a ser esos mayores valores que tenemos en razón de la liquidación de nuestro impuesto.
Entonces, una vez presentamos nuestra declaración de renta, nuestra declaración de IVA, contrastamos distintos tipos de mecanismos anticipados que hicimos del pago, pueden ser retenciones en la fuente, anticipos, en razón de algunos beneficios que podamos tener como descuentos tributarios o en IVA en el caso de los descontables, y frente a eso miramos nuestro valor a pagar y vamos a obtener un saldo a favor. Ese saldo a favor será susceptible de devolución siempre que cumplamos algunos requisitos, específicamente esos requisitos digamos que se van a hacer más estrictos en el caso del IVA y veremos más adelante cómo cumplimos cada uno de esos requisitos. Luego tenemos los pagos en exceso, que es esas situaciones en las cuales hemos cancelado de más sobre la obligación tributaria que teníamos pendiente. Y por último tenemos los pagos de lo no debido y es cuando hemos cancelado algo en lo que en principio no estábamos obligados a cancelar. Estos pagos de lo no debido se pueden dar, digamos, por distintas razones, inclusive por situaciones jurídicas no consolidadas en las que nos damos cuenta posteriormente de que la obligación tributaria que en principio teníamos, digamos, ya o que creíamos tener no goza de una presunción de legalidad. Pasando ya a cómo vamos a recuperar estas cuentas por cobrar que tenemos frente a la administración, vamos a encontrar, digamos que para poder recuperar esos saldos a favor, que es lo que nos vamos a enfocar en este webcast, sin perjuicio de que el mecanismo, vamos a ver sobre todo el mecanismo que más nos interesa ahora, que es el mecanismo abreviado, podrá ser aplicable también a los pagos en exceso y a los pagos de lo no debido, en cómo poder recuperar ese saldo a favor. Entonces, vamos a tener tres tipos de mecanismo: la imputación de saldos a favor, la solicitud de devolución o la compensación. Entonces, cuando hablamos de la imputación de los saldos a favor, es lo que coloquialmente conocemos como un arrastre del saldo, es llevar ese saldo que tenemos bien en nuestra declaración de renta o nuestra declaración de IVA al periodo gravable siguiente, para poder esperar su compensación con la obligación que vamos a generar en ese periodo siguiente. Las reglas para la imputación es que yo tengo que hacer un arrastre sucesivo, es decir, yo no podría saltar de un periodo, del periodo 1 al periodo 3, tengo que hacerlo de forma sucesiva, tendría que pasar del periodo 1 al periodo 2 al periodo 3, y en el caso de renta lo mismo, estar consciente de que debería hacerlo año a año sin dejar espacios. ¿Cuál es el problema de la imputación realmente? El problema de la imputación no es nada distinto a que yo estoy dejando mi flujo de caja en la administración con la expectativa de que voy a poder utilizarlo una vez genere la obligación fiscal del siguiente periodo. Hasta tanto no generemos esa obligación, pues vamos a ver que realmente esa caja no la vamos a poder aprovechar y va a estar ahí. Además, tenemos un problema muy grande y es que, sobre todo en el caso de renta, con las nuevas, o bueno, con la autorretención antes del CREE, ahorita la autorretención especial de renta, vemos que estamos practicando unas retenciones muy altas. Tenemos las retenciones que por regla general nos hacen nuestros clientes, si somos autorretenedores que también nos hacemos nosotros, y esta autorretención especial que puede ir con tarifas hasta el 1.6 y que por consiguiente implica que muchas veces mi utilidad, que finalmente es sobre lo que yo voy a entrar a tributar, no se asemeja ni tiene un clic entre la retención que me estoy autopracticando y que me están practicando versus ese impuesto de renta que termino pagando, y por eso vemos muchas compañías que sucesivamente generan saldos a favor año tras año. Pasando ahora al tema, a la siguiente mecanismo para la recuperación del saldo a favor, vamos a tener las compensaciones. Las compensaciones es aquel mecanismo mediante el cual yo puedo utilizar un saldo a favor que tengan un impuesto de carácter nacional para pagar otro tipo de impuesto también de carácter nacional. Lo puedo hacer bien sea frente a impuestos, frente a anticipos, retenciones o inclusive frente a intereses que tenga y sobre obligaciones ya consolidadas. ¿Cuál es el requisito de la compensación esencial? Que ese saldo a favor que yo esté compensando se haya generado con anterioridad a la obligación con la cual espero compensar. Para el caso de retención en la fuente,
vamos a tener unas reglas especiales que se han venido flexibilizando a lo largo del paso del tiempo. Antes unas reglas muy estrictas, hoy vamos a tener una regla de poseer el doble del saldo a favor para poder obtener esa compensación en el tema de retención en la fuente. Y finalmente tenemos el tema de las solicitudes de devolución, que es, como su nombre le indica, solicitarle a la administración que proceda a devolverme directamente el saldo a favor que yo tengo. ¿Cómo me lo van a reintegrar? Me lo van a reintegrar a través de cheque, a través de un giro a mi cuenta bancaria, y cuando estamos hablando de saldos a favor que superen las 1000 VTs, que son aproximadamente 35 millones de pesos, pues la devolución me la van a efectuar mediante un TIDI, que es un título de devolución de impuestos. Son unos títulos de deuda pública que emite DECEVAL, que son negociables o que pueden bien ser utilizados para el pago de impuestos. Es decir, yo este TIDI puedo ir, negociarlo en el banco, bien a un descuento, inclusive a veces a su valor parcial, y obtener el reintegro en dinero, o utilizarlo para poder pagar mis impuestos. ¿Qué limitación va a tener este TIDI? Este TIDI va a tener una limitación de 1 año para su uso, y aquí se vuelve fundamental ese término, porque si dejamos pasar ese término del año para poder utilizar el TIDI, nos vamos a encontrar con la mala noticia de que esa solicitud de devolución, pasado el término del año de expedido del TIDI, y ese dinero no lo vamos a poder recuperar. Bueno, como les estaba comentando, esto es lo que habíamos hablado sobre la compensación. Lo podemos hacer frente a cualquier deuda que tengamos, impuestos, retenciones, anticipos, siempre que sean del orden nacional, nacionales con nacionales. La compensación se puede dar de oficio, entonces también vamos a encontrar que muchas veces podemos pedir la solicitud de devolución de un saldo a favor, y cuando o una vez se establezca o la administración haga, digamos, el análisis de mi estado de cuenta y observa que haya deudas pendientes a mi cargo, puede de oficio operar la compensación y proceder a devolverme el saldo a favor remanente si es que existe. En materia de IVA, como les comentaba, que vamos a detallar más adelante, hay unos requisitos especiales. No cualquier saldo a favor en IVA es susceptible de devolución, y por eso vamos a tener que estar muy pendientes de cuáles son esos requisitos o esencialidades que la norma me pide para poder establecer cuándo puedo proceder con la devolución o no. Frente a la retención en la fuente, vemos que en efecto se ha flexibilizado, como les comentábamos. Ahora tenemos una regla de 2-1 y una posibilidad de que no es necesario realizar el pago del impuesto de forma automática o inmediatamente a la presentación de la declaración, sino que ahora tenemos la posibilidad, siempre y cuando hayamos presentado la declaración de retención en la fuente a tiempo, de compensar o proceder con ese pago dentro de los 2 meses siguientes. Ahora vamos a hablar un poquito de ese procedimiento general que tenemos que seguir, o esos requisitos generales que tenemos que tener para poder hablar de presentar una solicitud de devolución en términos, digamos, ordinarios, sin entrar a detallar el procedimiento especial que más adelante vamos a compartir con ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que las solicitudes de devolución tienen que cumplir con unos requisitos formales. Esos requisitos formales, ¿qué nos van a pedir en esencia? Nos van a pedir que tengamos un certificado de existencia y representación legal con fecha no mayor a 1 mes. Si la solicitud la estamos presentando a través de un apoderado, que tengamos el poder debidamente firmado y notarizado. Si vamos a presentar la solicitud de devolución con garantía, que es un procedimiento a través del cual una entidad financiera nos da un aval y se vuelve solidariamente responsable frente a la devolución que estamos efectuando, tenemos que presentar, digamos, esa solicitud o esa garantía con unos requisitos que la norma me establece, adjuntar la póliza y el pago pues de la garantía, y tenemos que adjuntar una certificación bancaria donde queremos que nos hagan la devolución del dinero. Aquí es muy importante que, si bien la norma no establece o que tenemos que tener el RUT actualizado, en la experiencia nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones la DIAN sí entra y verifica que ese RUT
tenga o esté al día con la situación tributaria de la compañía. Y esto se vuelve fundamental para poder evitar reprocesos, inadmisiones o rechazos que más adelante vamos a ver. ¿Cómo funciona el procedimiento general? El procedimiento general básicamente consiste en que yo tengo 2 años desde una vez se dio el vencimiento para presentar mi declaración, en la cual se consolidó el saldo a favor o se estableció el saldo a favor para presentar mi devolución. Ese es mi término máximo, ¿sí? Tengo que presentar mi solicitud de devolución dentro de ese periodo. Una vez yo presento mi solicitud de devolución, la DIAN cuenta con un periodo que puede, digamos, variar dependiendo de diferentes características para proceder con la devolución. Entonces, vamos a tener el plazo general, ¿sí? Que van a ser 50 días calendarios, y esos 50 días se van a poder extender en un plazo adicional de hasta 90 días si la Administración de Impuestos en ese periodo considera que hay razones para entrar a analizar de forma más exhaustiva la solicitud de devolución, ¿sí? Si mi solicitud de devolución la presento con garantía, voy a tener un término de 20 días, un término que no se va a poder ampliar en esos 90 días adicionales, sino que se va a quedar dentro de esos 20 días. Y finalmente voy a tener unos términos especiales que van a depender de circunstancias, digamos, específicas de quien presente la solicitud, como pueden ser las OEAs, que son los operadores económicos autorizados, que van a tener un término de 30 días, los productores de bienes exentos en determinadas categorías y de servicios y bienes grabados a la tarifa del 5%. Para el tema de los bienes y servicios grabados a la tarifa del 5%, aquí es muy importante tener en cuenta que adicional al plazo de los 2 años una vez consolidado, ellos tienen una limitante para pedir la devolución de IVA, y es que ellos solamente pueden pedir la devolución una vez hayan presentado la declaración de renta del periodo al que hace referencia la solicitud de devolución que van a pedir. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a pedir mi devolución de IVA del primer bimestre del año 2019, yo tendría que esperar a presentar mi declaración de renta del año grabal de 2019, que la voy a hacer en abril, mayo, junio del 2020, dependiendo de unas reglas especiales, hoy con la situación del COVID-19, para poder presentar mi solicitud de devolución de IVA. Ese sería como un requisito adicional que vamos a tener en esos casos. Ahora, si todo sale bien y la administración, bien sea, se tomó su plazo adicional de los 90 días para proceder a analizar mi solicitud, lo hice dentro de los 50, la presenté con garantía y entonces por ende dentro de los 20, o digamos estamos hablando de los casos especiales. Si ese fuera el caso, lo que va a suceder una vez se cumplan esos términos es que la Administración de Impuestos me va a sacar una resolución a través de la cual se realiza la devolución o compensación de los dineros solicitados, y con esa devolución se procede a solicitar bien el TIDI, si es necesario solicitar el TIDI, o directamente se hace el desembolso en la cuenta bancaria o a través de un cheque. Ese es nuestro escenario favorable. Podemos pasar ahora a ver el escenario que no necesariamente es favorable al contribuyente, y es cuando me van a inadmitir mi solicitud de devolución. Entonces, digamos que vamos a encontrar que son unas causales taxativas, y esas causales taxativas me van a permitir a mí necesariamente entrar a mirar si la administración está o no en derecho a inadmitir mi solicitud. Básicamente, ¿cuándo me la pueden inadmitir? Me la pueden inadmitir cuando la declaración frente a la cual yo estoy reclamando la solicitud de devolución se entiende como no presentada, para lo cual también existen unas causales taxativas, ¿sí? Cuando mi solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales, es decir, sin los formatos, sin las firmas, por las personas que no debían hacerse. Cuando mi devolución presente un error aritmético, básicamente esto se da en razón de que
muchas veces los decimales o las cifras en los formatos no cuadran, a veces por valores muy pequeños, pero es necesario que todo esté cuadrado porque este procedimiento, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de error aritmético, nos hemos dado cuenta que es un procedimiento que realmente corre el sistema de la DIAN como de forma automática. O sea, ya simplemente el programa entra y verifica que los números den exactamente, y si no da, no es necesario, pues digamos, te la va a inadmitir de forma automática. O en su defecto, cuando pues yo esté reclamando una devolución de un saldo a favor que realmente no corresponde o que ya fue objeto, no corresponde y que fue, digamos, en un periodo diferente al cual estoy pensando reclamar. Me voy a detener aquí un segundo para dar respuesta a alguna de las preguntas que tenemos en el chat. Entonces, lo primero, voy a empezar de las últimas de las primeras de las últimas hacia las primeras para ir subiendo, pero lo primero que les quería decir es, no es obligatorio presentar la solicitud de devolución con garantía. Eso es una alternativa que tiene el contribuyente, que digamos que en términos normales, por fuera del decreto abreviado que más adelante vamos a detallar, lo que me permite es obtener la solicitud de devolución de una forma mucho más rápida. Me permite que la administración solo tenga un término de 20 días para dar respuesta, un término que no puede ampliar ni suspender. Entonces, ese es como uno de los ventajas que tiene la presentación de solicitud con garantía. Obviamente hay otro tipo de ventajas que tiene la presentación de la solicitud con garantía, no necesariamente atadas al término, como pueden ser que pues frente a la administración genera un poco más de confianza tener una aseguradora o una entidad que está, digamos, respaldando la veracidad de esas declaraciones. Frente al tema de tener implementada la facturación electrónica para pedir la devolución, no, tampoco es un requisito. Como les comentábamos, la razón por la que yo pueda arrojar ese saldo a favor puede ser distintas. Pueden ser porque en caso de renta tengo retenciones en exceso sobre mi valor a pagar o anticipos de años anteriores que de pronto frente a la rentabilidad de este año no se compensan. Entonces no necesariamente yo tengo que estar dentro de los obligados a facturar electrónicamente. También tenemos que en este momento no todas las personas están obligadas a facturar electrónicamente. El calendario de plazos, digamos que está aplazado. Entonces en esa medida no es un requisito para yo poder pedir mi devolución. Tampoco es necesario en este momento frente a las devoluciones, digamos, y el procedimiento ordinario que estamos viendo, que yo tenga que mis proveedores o que mis costos y gastos estén soportados en un 85% en facturación electrónica. No, eso no es un requisito en este momento para el procedimiento general, que es el que estamos viendo. Finalmente, frente al tema del pago de la retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes, se entiende que es con intereses de mora. Sí, en efecto, digamos que el hecho de que ya no me den la declaración por no presentada o por ineficaz realmente no implica que yo no deba calcular los intereses desde el momento del vencimiento de la declaración hasta cuando haga efectivo el pago. Tengo que liquidar los intereses y esa parte digamos que no ha cambiado. Lo que cambia es la ineficacia de la declaración. Antes de pleno derecho esa declaración no tenía ningún valor ante la administración y me tocaba a mí presentar una nueva declaración, incluir una sanción por extemporaneidad. En este momento ya digamos que no incluye la sanción por extemporaneidad, pero los intereses se mantienen. Entonces, digamos que finalmente frente a los temas de los requisitos, para detenerme en las últimas preguntas de la presentación de la declaración como requisito para la solicitud de devolución de IVA, en los casos de bienes y servicios al 5%, realmente es un requisito de la norma, es un requisito que el Estatuto Tributario ha previsto para esos casos en específico y digamos que ahí desafortunadamente y más adelante igual en los temas especiales de IVA, que les vamos a detallar unos minutos, tenemos que tomar en consideración ese requisito para poder presentar mi solicitud de devolución. Listo. Vamos a continuar entonces. ¿Qué pasa si estoy dentro de estas causales de inadmisión? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que una vez concurran esos términos, la administración lo que va a hacer es sacarme un auto inadmisorio. En ese auto inadmisorio, básicamente me van a exponer las razones por las cuales
taxativamente, como las vimos en la diapositiva anterior, la administración considera que mi devolución no está en línea con lo que pide la norma. ¿Cuánto tiempo yo voy a tener para subsanar esa inadmisión de la DIAN? Voy a tener un mes. Voy a tener un mes para subsanar la inadmisión de la DIAN y para poder, digamos, arreglar ese problema o ese defecto que tenía que no me permitió o que no hizo que se continuara con el proceso de devolución. ¿Qué pasa si, por ejemplo, presenté mi solicitud de devolución justo el día que se cumplían los 2 años y por ende cuando voy a subsanar, pues ya estoy por fuera del término de los 2 años? No pasa nada siempre que yo tenga o yo presente mi subsanación dentro del mes siguiente a que la DIAN me la notifique. Tengo ese periodo de tiempo. Si presento mi subsanación un mes y un día después, ya ahí automáticamente va a ser extemporánea mi solicitud de devolución. Y vamos a ver más adelante que eso va a ser una causal de rechazo. Entonces aquí es muy importante que estemos muy atentos porque una vez la DIAN nos saque una inadmisión y si estamos frente ya al término, próximos a cumplir esos términos de 2 años, yo tengo que estar muy atenta a poder subsanar dentro de ese mes siguiente. Como un dato práctico, aquí por regla general no se deberían presentar inadmisorios sobre inadmisorios. Es decir, si hoy me admiten por una causal y yo subsano esa causal, el día de mañana no me deberían sacar otro inadmisorio por la siguiente causal. ¿Cuál ha sido la posición del Consejo de Estado frente a estas situaciones de inadmisorios sucesivos que muchas veces en la práctica vemos? Es, miren, la DIAN está en su derecho de inadmitir, en efecto lo está, pero si por alguna razón, producto de esas inadmisiones sucesivas que le notifican a un contribuyente, él termina estando por fuera del término para presentar su solicitud de devolución. Es decir, pensemos que la presentamos justo el día que cumplimos los 2 años, pero resulta que cumplido el término me sacan una inadmisión, yo subsano, me sacan otra inadmisión y así termino ya por fuera de los 2 años. Entonces ahí vamos a encontrar que realmente la posición del Consejo de Estado ha sido esa inadmisión o esa extemporaneidad producto de las inadmisiones sucesivas es causal o culpa de la administración y por ende no va a ser imputable al contribuyente y yo voy a poder seguir con mi proceso de devolución. Esa sentencia, digamos, si alguien que están preguntando el número de la sentencia, el expediente de radicado interno es el 15511 de 2008. ¿Listo? Una vez subsanemos nuestra inadmisión, pues el proceso debería continuar y debería procederse pues a la devolución siempre y cuando todo esté en orden. Ahora, luego tenemos un segundo escenario que es el rechazo. Entonces, ¿cuál pueden ser las consecuencias o las razones por el rechazo? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, las causales de rechazo en principio deberían ser taxativas. La primera es la extemporaneidad. Presenté mi solicitud de devolución por fuera del término que me otorga la norma de los 2 años. Segundo, presenté de manera duplicada la solicitud de devolución. Ya de pronto es un saldo a favor que ya me habían devuelto o de pronto se me fue 2 veces la solicitud. Tercero, y esto se vuelve muy importante, cuando estamos hablando de exportación, que yo tenga en el RUT la calidad de exportador. Y esto aplica tanto para bienes como para servicios. Esto es uno de los requisitos y las causales de rechazo que comúnmente vemos nosotros más en la práctica, sobre todo en lo que tiene que ver con las devoluciones de IVA por exportación de servicios. Muchas veces cumplimos con todos los requisitos sustanciales para considerar una operación como una exportación de servicios. Un servicio prestado en Colombia, consumido exclusivamente en el exterior, por personas que no tienen negocios o vinculaciones en Colombia. Pero cuando vamos a revisar el RUT, nos encontramos que en el RUT no se está inscribiendo la calidad de exportador de servicio. Eso es una causal de rechazo. Automáticamente no tengo derecho a ese saldo a favor. Por eso es muy importante, es un tema que se tiene que hacer con anterioridad a la inicio de la operación como exportador de servicio y digamos que es una de las causales de rechazo que comúnmente observamos. Porque digamos que
otra de las causales de rechazo es porque de pronto en el interregno se prefirió o hay una razón para la corrección de la declaración y producto de esa corrección de la declaración en la cual inicialmente yo tenía un saldo a favor, pues me doy cuenta que no termino con un saldo a favor, sino con un valor a pagar. Y finalmente mencionamos otras o negación porque digamos que hemos visto en la práctica que muchas veces la administración de impuestos, digamos en un tema de confusión, ha establecido que distinto al rechazo existe la negación de la solicitud de devolución y esta se podría dar por cualquier otra causal distinta a las que mencionamos. Digamos que afortunadamente este es un tema que ya se ha ido como subsanando, solventando con las administraciones de impuestos y ya la DIAN, digamos, se ha dado cuenta que realmente pues yo estoy frente a unas causales taxativas, es decir, solamente podría entrar en una de estas para rechazar y si ya fuera un tema de fondo, porque realmente la administración encuentra que de pronto lo que el contribuyente considera que fue una exportación de servicios no lo es, o porque considera que un IVA que se tomó como descontable no tenía esa naturaleza de descontable, pues ya tendrán otro procedimiento distinto que será en un proceso de determinación que ya vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entonces, el rechazo pues es definitivo, realmente estos son cosas por las cuales ya mi devolución digamos que no podría continuar si en efecto sucede. Entonces, si la administración ya una vez ha iniciado ese proceso de análisis, como les había comentado ahorita, se da cuenta que por distintas razones ya de índole sustancial, ella considera que ese saldo a favor que yo estoy pidiendo en devolución no es el saldo procedente. Entonces, la administración de impuestos, ¿qué puede hacer? La administración de impuestos lo que va a hacer es sacarme un requerimiento especial. Un requerimiento especial que va a ser un acto a través del cual ella me va a modificar mi declaración privada o me va a invitar a modificar mi declaración privada y me va a decir las razones de hecho y derecho por las cuales ella considera que esos valores que yo inicialmente consigné no son los valores adecuados o no están correctamente consignados. ¿Qué puede pasar como producto de este requerimiento especial? Que mi saldo a favor se disminuya, bien sea proporcionalmente o inclusive se desaparezca porque pues ya no tengo derecho a saldo a favor, sino porque voy a dar un valor a pagar. Si hay una disminución parcial del saldo a favor, es decir, por ejemplo, yo en mi declaración privada había establecido que tenía derecho a un saldo a favor de 100, pero producto de las modificaciones de la administración terminó con un saldo a favor de 50, pues la administración va a proceder a hacerme una devolución parcial sobre esos 50 pesos y sobre los otros 50 vamos a iniciar un proceso de determinación que ustedes pueden ver en los colores del lado derecho de la presentación, en la cual me va a expedir un requerimiento especial, yo voy a tener unos términos para dar respuesta a ese requerimiento especial. Si producto de esta respuesta la administración no está satisfecha, pues entonces va a proceder una liquidación oficial frente a la cual yo voy a poder recurrir. Si producto de ese recurso tampoco la administración está satisfecha, pues me va a resolver ese recurso de forma desfavorable al contribuyente y yo tendré la posibilidad de entrar a demandar frente a las instancias judiciales esa posición de la administración. Una vez se resuelva este pedazo que está en discusión, bien sea porque se resuelva en vía administrativa, porque la administración, digamos, entienda mis argumentos, o bien sea porque se resuelva en vía judicial a través de un juez poniendo la decisión. Una vez se tome esa decisión, pues se va a proceder, si es del caso, a la devolución del dinero que estaba parcialmente retenido, o en su defecto, pues se procederá a que la compañía deba cancelar las sumas que hagan falta. Básicamente, este es el panorama del procedimiento general para solicitar una devolución del saldo a favor. Pues les repito, este es el procedimiento ordinario, el procedimiento que veníamos o que se tiene de forma general en el Estado sin que haya una situación de emergencia. Y más adelante vamos a ver cómo este procedimiento puede haber variado o varió en razón de la expedición del decreto 530. Isabela, muchas gracias por tu clarísima presentación. Decíamos al comienzo de este webcast que
el defensor del contribuyente, el doctor Daniel Acevedo, había aceptado generosamente participar de manera institucional hoy y tuvimos problemas de conexión al comienzo, pero ya está conectado. Digo generosamente, es poco porque este decreto salió el viernes y ayer domingo le contacté y aceptó amablemente participar. De manera que, doctor Daniel, bienvenido. Lo escuchan más de 500 personas. Tenemos asistentes conectados desde Bogotá, desde Bucaramanga, en la costa, Medellín, Cali y otras ciudades. Y le doy la palabra, doctor Daniel, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Mil gracias a todos por estar conectados. Esto ha sido un gran reto, este programa de reuniones virtuales que se han desarrollado desde ya casi un mes que llevamos en este proceso de estar en casa, que es lo más prudente para efectos de mantenernos sanos y salvos de este tema de la crisis del COVID. Bueno, la actividad de la Defensoría, les cuento así muy rápidamente, en los últimos 9 meses logramos reposicionar a la empresa, una entidad que llevaba 19 años en el contexto de la DIAN, en el contexto del Estado y que pocas personas conocían. Hoy logramos llevar esa defensoría en números cuando llegamos hace 9 meses teníamos 25.000 ingresos al mes en nuestra página, desde entradas de orientación general a entradas de solicitud de veeduría. Hoy tenemos la página en 230.000 promedio de ingresos mensuales, lo que quiere decir que hemos tenido un crecimiento del 1000%. Logramos dentro de los 8 meses anteriores hacer unas visitas al 80% de las seccionales de la DIAN, haciendo unos pactos muy interesantes con los funcionarios de ayuda. Entonces, pues hemos crecido, hemos logrado un reconocimiento a nivel nacional bien interesante, nos hemos conectado con los contadores, con quienes tenemos una relación muy bonita, porque me dan duro pidiendo una cantidad de cosas, pero hemos hecho un esfuerzo grande en defenderlos, en hacer que la DIAN logre algunas ventajas para los contadores, no solo en el tema COVID, sino en la generalidad de los procesos. Desde el principio de esta crisis, si ustedes recuerdan el decreto 401 cuando salió en el 13 de marzo, desde el 16 de marzo nosotros remitimos una comunicación a la dirección de la DIAN en la que muchas personas interpretaron eso como una posición muy fuerte, otras entendieron que lo que estábamos haciendo era básicamente entregar una información con una compilación de la información general a nivel mundial, que se basó precisamente en un estudio que hizo Pricewaterhouse para efectos de contarle a la dirección y al gobierno nacional qué se estaba haciendo a nivel mundial para mitigar un poquito esta crisis. En el procedimiento se logró poner en conocimiento de la DIAN estos procesos y si ustedes han visto en estos 25 días que se han desarrollado después de esa comunicación, hemos tenido unos efectos muy interesantes con una proliferación de decretos en los que se han tenido en cuenta todos estos puntos. Logramos que se corrieran fechas para el tema de rentas, se logró el proceso de presentación con un pago de un anticipo sobre un valor del año anterior, se corrieron las declaraciones para junio, logramos que a la CESAL les dieran unas ventajas desde el punto de vista de la presentación de sus asambleas que tenían que hacer de forma presencial, y cuando había de esas entidades que tenían procesos con entidades matrices en el exterior, pues esto se complicaba. El caso es que la DIAN ha sido muy efectiva en ir poniendo día a día todas estas herramientas. Lo último que logramos, como lo decían hace un momento, fue el decreto 535, que salió ayer con las devoluciones automáticas abreviadas, que tiene básicamente unos puntos que son bien importantes que quiero resaltar y darle el paso a los demás panelistas que tienen la parte técnica mucho más a la mano. ¿Qué es importante? Primero, 15 días de trámite con la solicitud de devolución, no estamos en las solicitudes antiguas de 50 días que normalmente salían con un rechazo en el día 49 y volvían a empezar los procesos y nos quedábamos en el aire. No hay que presentar la relación de costos y gastos anexa. Ese es un punto súper importante. Presentar dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la emergencia, cuando el Estado levante el proceso de emergencia.
pero en este sentido es bien importante. Ya habíamos tenido procesos en la revisión de ese tipo de información para efecto del cotejo. Entonces, para estos casos no se va a solicitar, hay que irla preparando, pero pues esto es lo que realmente hace que sea mucho más ágil el proceso. Tercero, la suspensión de los términos en los procesos de devolución a contribuyentes de alto riesgo. Muchas personas me han preguntado cuál es el concepto de alto riesgo. Y digamos que en esto tendría yo que irme a los conceptos generales de perfilación, en donde encontramos Mejor, ¿cierto? o antecedentes previos o situaciones, digamos, de situaciones que hayan tenido los contribuyentes con la DIAN en procesos anteriores en los que haya habido glosas importantes o problemas que se hayan encontrado tanto en las contabilidades como en los procesos, pues tendrán esta consideración o por el tipo de negocio que hagan. Pero digamos que no hay un punto específico para la consideración de alto riesgo y que esto frene los procesos. Cuarto, los expedientes que están en fiscalización por solicitud de devolución sin ser de alto, autoriza la devolución automática con control posterior. Es importante tenerlo claro, que habrá procesos en los que se ejecuten revisiones posteriores para verificar que los saldos devueltos sí coincidieran. Y por último, todos los expedientes que se inicien con el proceso abreviado deberán terminar en el mismo sentido en el proceso abreviado. Así se levante la emergencia. Es bien importante porque no quiere decir que los procesos que se inicien, si por ejemplo el día 26 se hace un levante de la contingencia, de la situación de emergencia, se pierda esta condición de evolución rápida. Este es un decreto que el gobierno nacional ha emitido con una finalidad clarísima y como lo hemos puesto en las redes, y es generarle caja rápida a las empresas para efectos de cumplir con las necesidades que tienen que cumplir. Básicamente, ¿cuál es la atención de sus nóminas y garantizar el no despido y la salida de empleados en este momento? Entendemos desde la Defensoría que este es uno de los puntos más importantes, el generar cajas. Si ustedes vieron la semana pasada, hacia el viernes, también hicimos una notificación interesante de un proceso que se lanzó, y es que todos los funcionarios que cuentan con salarios por encima de 10 millones de pesos van a aportar entre un 10 y un 15% de dichos salarios para efectos de que el Estado ayude a compensar esas nóminas en las pymes y mipymes y pequeñas empresas durante 3 meses. Ese efecto será muy interesante porque pues finalmente sí es el Estado responsable el que está colaborando en el mantenimiento del sector privado para efectos de que este sector privado pues dé esa retribución en la misma condición, sosteniendo a las personas y manteniendo el ingreso de estos trabajadores que pues hoy están en estas condiciones especiales. Finalmente, pues lo que les dije desde el principio, espero que estén todos sanos en sus casas. Muchas gracias por esta invitación a Price, al doctor que ayer me contactó, el doctor Chaparro, mil gracias por esta invitación. Un abrazo a todos y como siempre, lo que siempre digo en las charlas, todos los colombianos en algún momento de la vida se hacen una pregunta y es ¿quién tiene un amigo en la DIAN? Lo que les puedo decir es todos tienen un amigo en la DIAN, se llama Daniel Acevedo, que es el Defensor Nacional del Contribuyente, y estaremos atentos a escuchar cualquier solicitud y continuaremos en este proceso de apoyo permanente a todos los contribuyentes y usuarios aduaneros durante esta crisis del COVID y después, como siempre lo hemos hecho. Mil y mil gracias de nuevo para PricewaterhouseCoopers en este proceso y un abrazo para todos los contribuyentes. Aprovechen la oportunidad de las devoluciones y estaremos atentos para ayudarles. Daniel, muchas gracias por su interesantísima presentación. Nuevamente agradecido por haber aceptado participar y le invito a que, si su tiempo se lo permite, continúe conectado. Antes de continuar con el siguiente tramo de la presentación, hay algunas preguntas que ya están formuladas y que vamos a tratar. En todo caso, para beneficio de quienes se han venido conectando paulatinamente, en este momento estamos con 520 personas conectadas. Queremos decirles que el procedimiento abreviado del que hablaba el defensor del contribuyente está en la agenda, más adelante lo vamos a ver en profundidad. Para quienes están preguntando con respecto a si se requiere cita para pedir devoluciones o para radicar devoluciones o compensaciones, la respuesta es no para quienes tienen firma electrónica. Quienes no la tienen,
Este decreto legislativo del viernes pues no se ocupa de ese nivel de detalle. El diagrama paso a paso de la DIAN, que también salió en paralelo, me parece que tampoco lo dice. De manera que habría que entender que para quienes no tienen firma electrónica, la solicitud de cita es indispensable aún así. En segundo lugar, preguntaba a alguien que canceló primera cuota a comienzos de este año y ahora tiene saldo a favor. Entonces, en su declaración de renta, por consiguiente, se trata de un pago en exceso que hay que pedir en devolución. Ya es un hecho cumplido, pero conviene recordarle a esa persona y a todos los que están conectados que los decretos de plazos año a año, cuando hablan de la cuota, siempre tienen un par de líneas que más o menos dicen que si el contribuyente prevé que puede tener un saldo a favor en su declaración de renta, pues podrá abstenerse de pagar la cuota, porque es lógico, ¿sí? Es un desembolso a cuenta de un impuesto que ya no se debe, ya está satisfecho en la declaración vía retenciones, y además a la DIAN luego le toca procesar una solicitud de devolución de pago en exceso, que pues en realidad no debería ser así. Con respecto al efecto del arrastre, efectivamente, cuando hay una imputación de saldos a favor, pues se resetea, perdónenme la expresión, el plazo para pedir la devolución, se va corriendo automáticamente a medida que se va reimputando. Y alguien preguntaba algo con respecto a los TIDIs, cuál va a ser el mecanismo de entrega de los TIDIs. Pues a falta de un anuncio oficial, entenderíamos que debería haber algún caso o alguna acción de parte de la DIAN para que se produzca de manera electrónica, teniendo en cuenta, eso sí, que los TIDIs pues tradicionalmente se ejecutan o se hacen valer ante la entidad bancaria que designa la DIAN, y recordemos que los trámites bancarios hoy en día, pues de manera excepcional, no están cubiertos por la norma de aislamiento. Por último, quizás adelantándome un poco al procedimiento abreviado, es cierto que quienes presentan su declaración de renta pueden, de acuerdo con las reglas generales, también solicitar la devolución casi que al otro día. Hay normas anteriores que dicen que en ese caso la DIAN tiene un mes más para devolver. Entonces me explico. Si dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la presentación de la declaración de renta yo solicito la compensación de un saldo a favor o la devolución de un saldo a favor, hay normas que dicen que la DIAN tiene 2 meses más. Pero como veremos más adelante, el decreto legislativo 535 tiene unas consecuencias jurídicas muy importantes que van a impactar todas esas normas generales de las que ya Isabela presentó hace un rato. El defensor del contribuyente también nos dio unos anticipos y por supuesto lo vamos a hacer enseguida. Entonces vamos a continuar con la presentación. Creo que continúa Lisette Pinilla. Adelante, Lisette. Hola, buenos días a todos. Si quieres, me puedes, Daniela, ayudar con el siguiente slide, por favor. Como lo mencionamos al inicio, para el proceso de devolución de saldos a favor, en general para la renta, para el IVA o pagos en exceso, devoluciones de lo no debido, siempre hay unos requisitos generales que ya mencionamos, que es tener el certificado de existencia y representación legal, la certificación bancaria, que estos dos es vital que estén emitidos no mayor a un mes. También tenemos el poder en caso que definitivamente la devolución no se haga directamente por el representante legal. En materia de renta hay dos formatos muy importantes, que es el formato 1220 y el formato de costos y gastos. Este formato 1220 básicamente son informar las retenciones en la fuente con la base gravable, la tarifa, el concepto. Y en el caso de los que son autorretenedores, pues se debe informar también en la ciudad donde se consignaron las mismas. Todo esto certificado por contador o revisor fiscal. Y aquí es clave pues verificar que ese formato 1220 pues contenga la información que cruce con la declaración de renta presentada. Además, pues por supuesto, si están acumulando, si se hizo arrastre de varios años, este formato 1220 se tiene que adjuntar por cada periodo gravable en que se acumularon los saldos a favor.
Y acabo de ver una pregunta que dice que si el formato 1220 se tiene que adjuntar. La respuesta es sí, no hay ninguna excepción dentro del decreto 535 para no adjuntarlo. Eso hace parte del procedimiento, si tú tienes firma electrónica, hace parte del procedimiento virtual. El otro formato, Daniela, ¿me ayudas con el siguiente slide, por favor? El siguiente formato es el de costos y gastos, que como lo acabo de mencionar hace un momento el doctor Daniel, no va a ser obligatorio presentarlo inmediatamente para el proceso de la evolución, pero sí hay que hacerlo 30 días después de levantada la emergencia económica. Este formato, pues bueno, nació con el artículo 3º del decreto 1422 de agosto del año pasado. Esto es un formato bastante detallado. También tiene que firmarlo el revisor fiscal, tanto el formato 1220 que acabo de mencionar de retenciones, como el formato de costos y gastos. En general pide la información del NIF, los nombres, apellidos, razón social, el concepto de... Estamos oyendo muy lejos, Lisette. Sí, adelante. Entonces, el formato de costos y gastos, que realmente esto empezó a aplicar desde agosto del año pasado, pide información del NIT, la razón social, el nombre, el concepto de costo gasto, el número, que aquí pues con las explicaciones que ya más adelante dio la DIAN, es el número de la factura o el número del documento contable, la fecha de expedición de factura y el valor. La presentación se fue un momento, pero igual, digamos que para resumir el tema de la relación de costos y gastos, es una información realmente muchísimo más detallada de lo que hoy conocemos de la información de medios magnéticos, ya que incluso hay que incluir factura por factura, mientras que en medios magnéticos se relaciona la totalidad por tercero. Digamos que la ventaja, como lo mencionaba el doctor Daniel hace un momento, pues es que no se va a requerir por ahora para el primer proceso de evolución, digamos que a manera excepcional con el decreto 535, pero sí tendrá que hacerse 30 días posterior a que se levante la emergencia. Ahora, igual como es una tarea que hay que hacer y además que hay que hacer, si se están arrastrando varios años, hay que hacerla por cada uno de los años que se están arrastrando y que se generan los saldos a favor. La DIAN desde el año pasado incluyó dos opciones, mencionó dos opciones que se tienen que, pues que se puede manejar el contribuyente para reportar la información. Una primera es resumida, que serían como 3 columnas. La primera columna es el concepto del costo-gasto, es decir, gastos de nómina, compra de materia prima, gastos de servicios, cajas menores. La segunda columna sería el valor y la tercera columna es tipo de soporte. Es decir, el tipo de soporte la DIAN lo ha entendido como lo que está soportado con factura de venta y dos, lo que sea comprobante de contabilidad. Esta es una forma muy resumida realmente de presentar el formato de costos y gastos. Y la segunda opción, si ya es mucho más alineada a lo que dice el decreto, y es que ahí sí, todo lo que se soporte con factura, se tiene que incluir el NIT, la razón social, el tipo de documento, la fecha de expedición de la factura, el concepto y el valor del costo o gasto. En caso que los documentos se traten de un comprobante de contabilidad, pues evidentemente no tiene tercero. Simplemente es relacionar el tipo y el número de documento soporte, la fecha de expedición, el concepto del costo-gasto y el valor. Actualmente no hay un formato en Excel donde se tenga estandarizado el formato de costos y gastos, pero digamos que la DIAN en la página encontrarán, digamos, como estas dos opciones para poder que los contribuyentes tengan o la opción resumida o la opción detallada que se presentará posterior. Ahora, el comprobante de contabilidad, pues la DIAN lo ha entendido para documentos que efectivamente no tengan factura, como pasa con el costo de ventas, las amortizaciones, la depreciación, los gastos de nómina,
que pues hacen parte integral de la declaración de renta como costos y gastos, pero pues que en la práctica no tienen una factura de venta. Toda esta documentación es la que se debe erradicar, en principio, con excepción del decreto 535, con excepción del decreto 535, digamos que toda esta información es la que se tiene que erradicar para hacer el proceso en debida forma de la solicitud de devolución. Ahora, a pesar de que sí existen las dos opciones de hacerlo resumido o hacerlo detallado, hemos encontrado casos en la práctica que en el proceso de erradicación la DIAN nos ha generado inadmisorios solicitando la información detallada por factura y por tercero. Y pues evidentemente para que fluyan los procesos de devolución, pues hemos tenido que volver a subsanar los inadmisorios con la información mucho más detallada. Ahora, una vez se pasan estos primeros 15 días, que como comentaba Isabela, los primeros 15 días la DIAN revisa como toda la documentación y los aspectos formales. El sistema de la DIAN clasifica con unos parámetros internos que tiene si el contribuyente es de riesgo alto, muy alto, perdón, medio o bajo. Muy alto, alto, medio o bajo. ¿Qué significan estas clasificaciones para el sistema de la DIAN? Que los que están clasificados como muy alto son los contribuyentes que usualmente reciben proceso de fiscalización, bien sea dentro de los primeros 50 días cuando uno solicita la devolución o inclusive posterior a la devolución. Y las otras devoluciones que usualmente reciben fiscalización son las que están, las nuevas solicitudes de devolución, es decir, si la compañía no ha pedido nunca una devolución de saldo a favor, si es la primera vez que va a pedir la solicitud, la DIAN usualmente hace fiscalización. Bueno, acá yo veo unas preguntas. Realmente no conocemos cómo la DIAN, qué parámetros tiene para clasificar si es de alto riesgo o de muy alto, de medio, de bajo riesgo. Realmente nosotros tuvimos una mesa de trabajo el año pasado con la DIAN. Y ellos no nos mencionaron, no nos informaron cuáles eran los criterios. Creemos que uno de los criterios, por nuestra experiencia, que efectivamente los saldos a favor tienen un monto muy importante y en la medida que el monto a solicitar sea, no sé, superior a 7.000 millones de pesos, pues evidentemente la declaración va a ser, la devolución va a ser objeto de fiscalización. Pero no ha sucedido en todos los casos. Hemos tenido casos que han sido devoluciones mucho mayor y no las han fiscalizado. En materia de IVA, además, nuevamente de los documentos generales, ahí yo creo que ya me escuchan de nuevo. Ahora sí. Ok, súper. En materia de IVA, nuevamente, toda la documentación general que hay que informar, la Cámara de Comercio, la certificación bancaria, el poder y el formato 010, que incluso si se diligencia por la firma electrónica, pues eso automáticamente con la diligenciamiento de los formatos, pues ya se llena. Perfecto, ya volvimos con la presentación. Entonces, para repasar un poco en materia de IVA, ¿quiénes generan saldos a favor y que además pueden solicitarlo en devolución? Y como lo mencionaba hace un momento Isabela, ¿cada cuánto pueden pedir esa solicitud de devolución? Entonces, tenemos 4 grandes grupos. El primer grupo es los contribuyentes que vendan bienes exentos, de que trata el artículo 481. Para nombrar la generalidad, entre ellos las ventas a comercializadoras internacionales con destino a ser exportados, los exportadores de bienes y servicios, entre otros. Ellos son los únicos que pueden solicitar la devolución de forma bimestral. No hay, digamos, un requisito especial de que hayan
presentado la declaración de renta para solicitar la devolución, es decir, ellos siempre pueden pedirlo bimestral. El segundo grupo son los contribuyentes a quienes se les haya practicado retenciones a título de IVA y que éstas sean superiores al impuesto a cargo. Pueden presentar la solicitud de devolución una sola vez al año después de haber presentado la declaración de renta. El siguiente grupo es los contribuyentes que venden bienes y servicios grabados al 5, ya que pues por la diferencia de tarifa entre las compras y las ventas generarían saldos a favor. Igualmente pueden solicitar la devolución una vez al año. Y por último, los productores de bienes exentos de que trata el artículo 477, como por nombrar algunos, es los productores de carne, pescado, leche, huevos, entre otros que están expresamente mencionados en la norma, pueden solicitar la devolución 2 veces al año. Ahora, para saber si la compañía tiene saldos a favor y puede pedirlos en devolución, tienen que estar obligatorio dentro de estos 4 grupos. Ahora, para el proceso de devolución, como les mencionaba hace un momento, la documentación general, la certificación bancaria, la Cámara de Comercio, hay un formato que es súper clave en el tema de la devolución y es el formato 1439, donde se relacionan los costos y gastos. Y aquí viene otro formato muy detallado porque hay que informar una a una las facturas, el nombre, la razón social, dirección, municipio, departamento, el número del prefijo de la factura, el consecutivo de la factura, la fecha de la factura y la fecha de contabilización, base gravable, tarifa y el concepto del costo y gasto. Ahora, este formato creo que para los que son, para los contribuyentes que tienen saldos a favor de IVA puede ser un poquito complejo, sobre todo hacer esta labor haciendo teletrabajo o trabajo en casa, porque muchas veces los auxiliares contables no cuentan con toda esta información. Entonces habría que ver, desafortunadamente, el decreto 535 no hizo ninguna excepción en materia de IVA y el procedimiento que actualmente ya existe, con lo cual evidentemente hay que diligenciar el formato y si tú no llenas todos los campos del formato, no te lo deja prevalidar, no deja generar el XML y en esa medida no puedes hacer la radicación en debida forma. Es una labor realmente muy operativa, pero es absolutamente necesaria para poder realizar la solicitud de devolución. En varios procesos de fiscalización que hemos acompañado, pues como lo mencionó hace un momento Isabela, algunos cruces son automáticos del sistema, es decir, el funcionario de la DIAN simplemente verifica lo que cruzó el sistema, por ejemplo, este formato 1439 de los IVAs descontables. Si no cruza con la declaración, si el valor llega a ser incluso 1.000 pesos menos de la declaración, el sistema automáticamente sugiere generar el inadmisorio. Otro formato también que cruza es el formato 1442, que son las declaraciones de exportación. Estos formato 1442 tiene que contener el valor de los ingresos y pues evidentemente lo cruza con el ingreso declarado en cada uno de los bimestres objetos de devolución. Ahora, hoy en día es más común tener ingresos en la contabilidad que son provisionados y que pues ya tiene efectos para temas de IVA, son declarados, pero el DEX se formaliza posterior a la presentación de la declaración, con lo cual pues aquí es importante tener como esa conciliación de los ingresos declarados versus los DEX para el caso de los exportadores de bienes. Otro cruce que hace automático el sistema con esta relación de los formatos 1439 es que verifica si los proveedores incluidos están inscritos en el RUT y han presentado declaraciones de IVA y lo incluyen en un documento de marcas como una especie de checklist que le arroja al sistema al funcionario que se le asigne el expediente. Otra gran dificultad que hemos encontrado para los exportadores de servicios es el formato 1858 y 1859.
donde el representante legal y el revisor fiscal tienen que certificar el contrato de exportación de servicios y el ingreso generado por ese mismo concepto. Estos formatos hoy en día no tienen un instructivo para su diligenciamiento y entonces en ocasiones hemos visto en fiscalizaciones que desafortunadamente cada funcionario lo entiende su diligenciamiento de una forma diferente y pues emiten inadmisorios. Y allí pues entramos un poquito a reprocesar hasta subsanar los inadmisorios. Ya una vez, digamos que surtido este proceso de los inadmisorios y superar toda la parte formal de la documentación, entraría el proceso de fiscalización, que como lo veremos más adelante con el decreto 535, esta fiscalización podrá darse posterior a la devolución. La DIAN hemos evidenciado que digamos que los cruces iniciales que hace es confirmar que el IVA es contable, pide los terceros, pida las facturas, verifica si tienen relación con la actividad, si son gastos necesarios, y también en otros casos suele solicitar mayor información como contratos. Para el caso de los exportadores de servicios, en ocasiones genera mucha confusión para los funcionarios entender por qué y cómo algunos tipos de negocios se consumen en el exterior de forma exclusiva e incluso así exista vinculación económica con el tercero del exterior, pues sí hay exportación de servicios. Y pues aquí en general, digamos que todo el proceso de evolución, tanto de IVA como de renta, tiene una operatividad de documentación que hay que surtirlo, digamos que a cabalidad para llevar en debida forma el proceso. Pues es muy importante siempre tener la documentación de las operaciones y los soportes para surtir la fiscalización de una forma adecuada. Lisset, voy a Sí. responder un par de preguntas que están planteando algunos de nuestros asistentes. Una tiene que ver con el beneficio de auditoría. ¿Qué impacto tiene el beneficio respecto a la posibilidad de pedir saldos a favor? Pues efectivamente, ese término de firmeza especialísimo, que puede ser de 6 o 12 meses, dependiendo de las circunstancias, también tiene impacto en el saldo a favor, porque la solicitud de devolución tiene que presentarse dentro del término de firmeza especial. Entonces, no vamos a ir por los 2 años tradicionales, sino por 6 o 12 meses. Obviamente, sin perjuicio de que el responsable o el contribuyente decida hacer una imputación al año siguiente, lo cual está permitido, pese a que obviamente retrasaría la recuperación de la caja. Con respecto a la garantía o póliza de seguros, que tradicionalmente explicaba Isabela, es un método expedito que reduce el plazo que tiene la DIAN para revisar a 20 días, que impide usar términos especiales cuando hay indicios de inexactitud por 90 días. Ese plazo expedito de 90 días es opcional y nos preguntaban si apoyar una solicitud de devolución o compensación con garantía me pone en un escenario de cero riesgo. La verdad es que es difícil contestar la pregunta, pero hemos tenido casos en los que incluso con garantía o póliza de seguros, la solicitud es de riesgo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el IVA, en las épocas en que hubo fraude, la DIAN usaba una norma especial según la cual el director de la DIAN puede hacer caso omiso del término expedito y mediante resolución ordenar que se utilicen términos ordinarios. Eso pasaba en el IVA. Y en renta, por favor mute para que podamos oír todos. Y en renta tuvimos un caso también, aunque era de un no residente, comprensiblemente diríamos la DIAN prefirió también levantar el término expedito, o sea, dejarlo a un lado mediante resolución del director para poder investigar a fondo. Lo cierto es que la póliza y la garantía de seguros sí tienen la virtud de darle mayor seguridad a la DIAN con respecto a la idoneidad de la cuenta por cobrar que pretende cobrar el contribuyente responsable. De hecho, la compañía de seguros o el banco se vuelven solidariamente responsables con el contribuyente responsable
en caso de que en el futuro la DIAN exitosamente cuestione la devolución que ya concedió. Entonces sí hay un ingrediente de seguridad extra para la DIAN, para el fisco, que debería incidir en que el riesgo sea menor. De todos modos, recordemos que el término del procedimiento abreviado, que lo vamos a ver casi que enseguida, es de 15 días y el término de devoluciones para pólizas o garantías es de 20 días. De manera que hay una diferencia de días que vale la pena también tener en cuenta. Y por último, nos preguntan con respecto a ese requisito de desglose transaccional para renta, ¿en qué forma se va a entregar ahora según el decreto de procedimiento abreviado? Adelantándonos un poquito los acontecimientos, el doctor Daniel, defensor del contribuyente, presentaba como una gran, digamos, medida que ese requisito transaccional no se presente ahora con motivo de las devoluciones, pues por su extensión, por su complejidad. Lo cierto es que el prevalidador pues no ha salido y es cierto que desde el año pasado la DIAN, mediante oficio o carta a los contribuyentes, confirmó que se podía satisfacer de una manera general, es decir, con categorías agregadas, y esa sigue siendo la práctica hoy en día. Sospechamos que en breve, a efectos de estas nuevas normas, que insisto, para quienes se han venido uniendo paulatinamente, vamos a comentar ahora más tarde, va a haber algún desarrollo de parte de la DIAN especificando cómo se debe presentar. Bueno, eso de mi parte, y creo que seguimos con el decreto de devolución automática del año pasado, que aún no está operativo, pero que conviene repasar en qué consiste. Este tema de la devolución automática no es nuevo. Yo por lo menos recuerdo desde 1997 reformas tributarias que proponen mecanismos o que le dan facultades a la DIAN para crear mecanismos de devolución automática. Devolución automática uno la entendería como aquella que presentaba la declaración de renta o IVA, cuando sea el caso, y a través de la tecnología, resulta en un acto administrativo de devolución, sin necesidad de solicitar nada, ¿sí? Ese es como el entendimiento general que uno podría tener de automaticidad. Lo cierto es que el año pasado, desde la última reforma tributaria, se han venido dando pasos para instrumentar algo así. No han comenzado a aplicarse. Hay un decreto que es el 1422 que propone un término de 10 días y que exigía dos condiciones fundamentalmente. Una, que no se tratara de contribuyentes responsables de alto riesgo. De nuevo, la pregunta que ya hemos tratado de responder acá, ¿qué significa alto riesgo? Y en segundo lugar, que el 85% o más de sus ingresos, costos o gastos estén respaldados por factura electrónica. Ese decreto no está operativo en este momento, primero que todo porque no hay lista de contribuyentes de alto riesgo, no la hubo. Y en segundo lugar, porque la facturación electrónica todavía como instrumento de masificación aún tiene un camino por recorrer. Entonces vamos ahora sí al procedimiento abreviado. Avancemos, por favor, al siguiente slide. Sigamos. El viernes, el siguiente. El viernes 10 de abril se dictó un decreto legislativo, ¿sí? Es un decreto con fuerza de ley, el 535 de 2020. Recordemos que el 17 de marzo el gobierno decretó la emergencia económica, social y ecológica por 30 días en Colombia, justamente con motivo del impacto de la pandemia en la salud pública. Y acto seguido, o digamos que como preludio más bien de esa declaratoria de emergencia, se decretó una emergencia sanitaria que según la resolución 385 de 2012 del Ministerio de Salud va hasta el 30 de mayo. Ambos términos tienen diferentes consecuencias. Uno es la emergencia económica, social y ecológica, que faculta al presidente para dictar medidas legislativas de manera excepcional. Por eso hablamos de un decreto legislativo, ¿sí? Temporalmente, el Ejecutivo tiene funciones legislativas para conjurar, como dice la Constitución, los efectos de la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Entonces, estas son unas normas excepcionales de carácter temporal y con fuerza de ley. Y por otra parte, la emergencia sanitaria,
que está por el momento prevista, que va hasta el 30 de mayo. Sigamos, por favor. Entonces, ¿este decreto qué dice? Dice que hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria, ¿sí?, vamos a usar el procedimiento abreviado. De manera que vamos hasta el 30 de mayo. Hasta tanto esté vigente la emergencia sanitaria. Y además aplica, según su artículo primero, a contribuyentes irresponsables de IVA y en renta, de manera que estamos involucrando a personas naturales y personas jurídicas. Este es un decreto legislativo de 10 páginas y apenas 4 artículos. La gran mayoría de su texto, si ustedes lo leen, el 535, tiene mucho que ver con los considerandos que motivan su expedición y luego con la firma de todos los ministros, porque constitucionalmente es un requisito que tengan la firma de todos los ministros. Bueno, ¿qué propone la DIAN en buena hora? Que haya un procedimiento expedito en el cual literalmente se autorizará la devolución y compensación de saldos a favor mediante procedimiento abreviado. Estoy leyendo el decreto, dentro de los 15 días siguientes. ¿Siguientes a qué? A la presentación de la solicitud de la devolución oportunamente y en debida forma. En debida forma tiene un impacto súper importante, porque en debida forma supone reconocer que todos los requisitos que tradicionalmente han existido para pedir devoluciones, tanto en renta como en el ámbito del IVA, hay que seguirlos cumpliendo. Es decir, este decreto no puede interpretarse como un procedimiento que ignora esos requisitos y que simplemente mediante la presentación del formulario la devolución o la compensación va a ser aprobada. No, por eso es que en este webcast comenzamos presentando qué hay que hacer en renta, qué hay que hacer en IVA y cuáles son digamos, las cuestiones operativas prácticas que comúnmente interesan a uno u otro proceso. Entonces, en debida forma, excepto el detalle transaccional en el impuesto de renta, que ya decíamos está, digamos, surtiéndose de una manera muy general hoy en día, en debida forma significa hay que preparar todo lo que tradicionalmente se ha preparado. Y eso supone lo siguiente: si yo presento la solicitud en debida forma y no hay inadmisorio que lo pueda haber, entendemos que lo puede haber y es lógico, porque si no presento la totalidad de los requisitos en la forma en que la DIAN lo pide, pues habrá un inadmisorio dentro de los 15 días. Pero en caso de que la presentación esté ok, pues el saldo a favor debería ser aprobado o la compensación debería ser aprobada, sin perjuicio, naturalmente, de que la DIAN luego ejerza su fiscalización de acuerdo con los términos habituales. Y ejercer la fiscalización significa que desde un punto de vista de prudencia, una solicitud de devolución o compensación que se presente ahora dentro de este procedimiento, pues debe estar precedida de un estudio, de un diagnóstico que haga el respectivo responsable o contribuyente, en el sentido de que sus declaraciones van a poder enfrentar una auditoría de la DIAN en debida forma. Nadie puede garantizar nada, naturalmente. Aquí estamos hablando de criterios que se van a encontrar, pero por supuesto que en lo fundamental todo esté ok, para que la fiscalización posterior no suponga problemas adicionales que aquí vamos a discutir. Sigamos, por favor. Bien, vamos a comenzar en el sentido del reloj. Y mencionaba antes que la eficacia, digamos, del procedimiento depende de que los requisitos estén cumplidos en debida forma y que no haya un inadmisorio, pero podría haberlo, eso no se puede descartar. El riesgo de fraude lo hemos tratado in extenso, simplemente para decir que puede ser que haya contribuyentes o haya responsables que la DIAN ya ha detectado inexactitud en el pasado, o por cuantías, o por ser primera vez, etcétera, o por la industria. Por ejemplo, mencionábamos en alguna otra discusión el tema del cuero, el tema de la chatarra. Son industrias que son sensibles frente a la DIAN por los eventos de fraude que hubo en el pasado. Entonces, aquí esto es muy amplio y veremos qué ocurre. Pero en el evento en que se presente, pues el decreto legislativo tiene un procedimiento que ya voy a explicar. Siguiendo en el sentido del reloj, quienes han leído el decreto legislativo notarán que habla de saldos a favor.
pero creemos y estamos de acuerdo con el boletín informativo paso a paso que la DIAN sacó en forma paralela el viernes, en el sentido de que los pagos de lo no debido y pagos en exceso también se rigen por el procedimiento abreviado de 15 días. ¿Por qué? Porque las normas generales para pagos de lo no debido y pagos en exceso, que son figuras que Isabela explicó muy al comienzo de este webcast, se remiten en lo procedimental a las normas de devoluciones de saldos a favor. De manera que la remisión entendemos que es adecuada y se tramitarán en 15 días. Noten ustedes que el artículo primero habla de 15 días y no especifica si son calendario o hábiles. El régimen político departamental y municipal dice que los términos las normas no califiquen expresamente como de calendario, pues serán hábiles. De manera que esto hay que entenderlo como días efectivamente hábiles a efectos de que la DIAN procese la solicitud. Con respecto ya a los requisitos generales, pues ya mencioné que debida forma lo que significa y les puse digamos, en antecedentes de lo que supone prepararse adecuadamente, no solo para pedir la devolución o compensación, sino para la posterior auditoría que la DIAN puede realizar dentro de sus facultades. Sigamos, por favor. Habíamos respondido esto en el chat o a partir de preguntas que estaban en el chat, pero digamos que la DIAN tiene un documento que se llama, yo lo he llamado paso a paso, es un boletín informativo, y ahí tiene algunas reglas prácticas de quienes tengan firma electrónica, pues procederán de acuerdo con los servicios electrónicos de la DIAN, y quienes no la tengan tendrán que usar los buzones habituales. Si se presenta con garantía, se envía por correo electrónico. Ha dejado la DIAN claro en ese boletín paso a paso. Sigamos, por favor. A ver, aquí quiero decir lo siguiente. Todos sabemos que hay plazos tradicionales, 50 días, algunos 30 días, los que son OEA, los que se dedican a la industria avícola, etcétera. ¿Qué pasa con todos esos plazos? ¿Sí? ¿Cómo entran a compatibilizarse con el decreto abreviado? Este decreto es un decreto con fuerza de ley, como decía hace un rato, es un decreto legislativo y tiene, digamos, la misión de ayudarle a la sociedad y al gobierno a conjurar la crisis y a expedir la extensión de sus efectos. Entonces, nosotros entendemos que el decreto suspende de alguna manera la aplicación de todos los demás procedimientos de devolución que existen y por consiguiente todo aquel que antes de que termine la emergencia sanitaria, 30 de mayo, a menos que sea extendida, presente una solicitud de devolución o compensación de tributos del orden nacional, pues se irá o estará regulado o regido por este decreto con sujeción a los 15 días hábiles sin perjuicio de los inadmisorios. Eso nos parece que está bien porque tiende a dar certeza, ¿sí? Y además porque cumple el propósito del decreto, que es facilitar, como lo decía el defensor del contribuyente, que los contribuyentes y los responsables tengan su caja de la manera más rápida posible para poder sortear lo que está ocurriendo a nivel económico y a nivel social. Sigamos, por favor. Bueno, aquí estamos recordando que en la resolución 030-2020 hay algunas pautas de cómo se procede electrónicamente en este momento ante la DIAN. Digamos que eso ya tiene algunas semanas y no lo vamos a repetir. Sigamos. Reiterar de izquierda a derecha que los requisitos del 85% de costos, gastos e ingresos respaldados por facturación electrónica no estuvo vigente, pese a que un decreto lo reglamentaba, porque faltaba todavía avanzar en esos plazos, y eso no va a aplicar en el procedimiento abreviado, no va a aplicar. También reiterar que la relación de costos y gastos no es necesaria presentarla, la de renta, con motivo de solicitudes que se presenten durante esta emergencia sanitaria, sin perjuicio de que el decreto dice que habrá que hacerlo en los 30 días siguientes, ¿sí? En los 30 días siguientes al levantamiento de la emergencia sanitaria o su prórroga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Presentamos una solicitud de devolución ahora o de compensación, no adjuntamos la relación, ni siquiera la general que la DIAN había
aconsejado a muchos presentar por el momento. Y una vez termine la emergencia sanitaria, supongamos 30 de mayo, a menos que sea prorrogada, tengo un plazo de 30 días hábil, no, calendario, perdónenme, porque ahí sí dice calendario, para presentarla. Si no lo hago, el propio parágrafo del artículo 2 del decreto legislativo dice que la DIAN tiene la facultad de imponer las sanciones a que se refiere el artículo 651 por no enviar información. De manera que eso es algo que en el checklist debe quedar anotado. No hay una regla que exima de manera permanente de presentar esa solicitud. Hay que hacerlo después de que termine la emergencia sanitaria. Y decía yo hace un rato que es posible que las siguientes semanas veamos que el prevalidador es activado por la DIAN, y entonces habrá un mecanismo mucho más técnico, mucho más profundo para presentar ese requisito. Siguiendo con la presentación, alguien preguntaba qué pasa con las devoluciones o compensaciones que ya están en trámite, o qué pasa incluso cuando voy a presentar algo ahora y resulta que se acaba la emergencia sanitaria. Llega el 30 de mayo y mi solicitud está en manos de la DIAN. Entonces, en buena hora el decreto legislativo dice que todo lo que esté en curso, así lo entendemos, va a ser redireccionado internamente para ingresar al procedimiento abreviado, o sea, 15 días hábiles. Todo lo que esté en curso en este momento. Y las solicitudes que se encuentren siendo examinadas por el procedimiento abreviado y que no hayan sido resueltas antes del 30 de mayo, fecha en la que termine la emergencia sanitaria o su prórroga, esas solicitudes continuarán siendo resueltas o examinadas con este mismo procedimiento. Es decir, va a haber un efecto retrospectivo del decreto legislativo para que esas solicitudes presentadas a su amparo se continúen evacuando de acuerdo con las reglas abreviadas de las que hablábamos. Sigamos, por favor. Bueno, ¿qué pasa cuando el contribuyente es de alto riesgo? Según lo que la DIAN, digamos, determine que lo que la DIAN considere que consiste en un alto riesgo. Entonces el decreto dice, en su artículo 1.1, que la DIAN puede suspender el proceso de devolución y los términos de los 15 días hábiles de los que hemos hablado ya varias veces. Y pues lo puede suspender hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria, que como decíamos hace un rato, está por el momento prevista hasta el 30 de mayo. Y esperará hasta que se haga una fiscalización o se termine la emergencia para continuar con el proceso de devolución. O también tendrá otra opción, pese a que sea de alto riesgo, autorizará la devolución y compensación automática, pero dará curso de manera inmediata al área de fiscalización para que se haga un control posterior una vez termine la vigencia. Cuando uno mira este decreto legislativo, tanto sus considerandos como sus 4 artículos, llega a una conclusión que probablemente todos compartan, y es que esto de lo que se trata es: presenten de debida forma su solicitud y tome su dinero ahora. Yo lo fiscalizaré después, cuando se acabe la emergencia sanitaria. De manera que sí es una ventana de oportunidad para todo aquel que quiera monetizar sus cuentas por cobrar por esos conceptos ante la DIAN. Normalmente no es así. Normalmente hay una fiscalización, a menos que el sistema de la DIAN no seleccione el expediente para revisión. Pero entonces aquí están generalizando esa posibilidad de recibir el dinero de manera anticipada y luego se atender la fiscalización. Como decíamos hace un rato, es fundamental que quienes pretendan monetizar sus cuentas por cobrar, recuperar el dinero, bien sea en devolución o compensándolo, se preparen para que la revisión de la DIAN pues genere los menores traumatismos posibles o ningún ajuste, porque esa revisión puede venir más adelante y es lógico que así ocurra. En muchos casos la DIAN tendrá que verificar que no hay impedimento para pedir la devolución. Sigamos. Sanciones. ¿Qué pasa si recibo la devolución? ¿Qué pasa si la compensación es aprobada mediante el procedimiento abreviado y
Después de que termine la emergencia sanitaria, pues me fiscalizan. De ahí la importancia de estar muy bien preparados. Sabemos que el artículo 670 dice que cuando ya la DIAN me ha devuelto un saldo a favor o lo ha compensado, si hay una corrección que suponga un menor saldo a favor, procede la sanción por improcedencia, bueno, más bien, aplica la sanción por improcedencia a las devoluciones, ¿sí? Que está en el artículo 670, que es una sanción que puede ser del 10 o del 20%, sin perjuicio de los intereses de mora y sin perjuicio de la sanción de corrección que además deba aplicarse en ese momento. Entonces, de nuevo, el mensaje es súper claro. Eh, eh, la ventana de oportunidad que existe y que en buena hora el gobierno ha creado para monetizar no supone una carta blanca para pedir devoluciones sin tener claro si podemos estar o si pueden estar en condiciones de acreditar que las declaraciones están bien preparadas. Entonces, obviamente que no se pretende un nivel de perfección absoluto que además no va a existir, pero por lo menos lo fundamental debe estar claro, so pena de incurrir en este tipo de sanciones. Estoy viendo las preguntas que algunos han formulado en el chat y te agradecemos sus preguntas que son muy valiosas. Creo que la mayoría ya están resueltas. Alguien preguntaba si con el decreto de plazos para que salió hace poco, que amplía plazos, ¿qué ocurre? ¿Cómo armonizamos ese decreto con esta devolución? Decirle a esa persona o a aquellos interesados que ese decreto de plazos es opcional, ¿sí? Es opcional y pretende trasladar la presión de la caja para quienes tienen algo que pagar, si se dan las condiciones, pasarla a junio. Pero obviamente que si tengo saldo a favor por el año 2019, pues en la medida en que sea coherente con el decreto de plazos, lo lógico es presentarlo ahora y acudir al procedimiento abreviado para tratar de recuperar el dinero, porque no tendría sentido prorrogar eso hasta, hasta junio. Esta no es la primera vez que hay una emergencia económica, social y ecológica en Colombia. Recordemos aquella que en su momento surgió por la avalancha y desbordamiento del río Páez, que obviamente fue una emergencia que tuvo como ámbito geográfico los municipios del Cauca afectados por esa avalancha. Luego el terremoto de Armenia en 1999, luego el fenómeno de la Niña en el 2010. En todas esas emergencias de carácter temporal se dictaron normas, ninguna como esta, pero sí algunas extendían los plazos para presentar las declaraciones, como lo ha hecho la DIAN en esta oportunidad. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo, originalmente íbamos hasta las 10:30, pero vamos a ampliarlo durante unos 15 minutos para hablar de un tema no menos importante que tiene que ver con los anticipos de impuesto de renta. Y nuevamente agradecerles a todos, en nombre de PwC, hay casi 500, más de 500 personas conectadas, su atención y su interés en esta charla. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre con este tema? El anticipo de impuesto de renta es una institución muy antigua, ¿sí? Que, como ustedes bien lo saben, supone o exige prepagar parte del impuesto de renta del año entrante, con sujeción a unas reglas que comienzan en el artículo 807 y siguientes. Y muchas veces esas mismas reglas conducen a que la conclusión sea: no hay que liquidar anticipo porque tengo suficientes retenciones en el año, no liquido anticipo. Pero también hay muchos casos en los que se liquidan anticipo, ¿sí? Y la pregunta obvia viene siendo, bueno, estamos en el año 2020, hay un gran sector de la economía paralizado, cerrado. El anticipo me dice, o las reglas me dicen que yo debo prepagar o liquidar parte de mi anticipo 2020 conforme el resultado del año 2019, que fue un año completamente diferente. Entonces, el artículo 809 dice que el contribuyente tiene dos oportunidades para revisar si su anticipo ya lo tiene calculado y le da por anticipo por liquidar. Partamos de esa premisa. Pero el año 2020 no está haciendo lo que fue. Está cerrado el restaurante desde mediados de marzo. La industria petrolera, el petróleo está en $20
de repente y la caída de los ingresos es brutal. Entonces el artículo 809 dice, contribuyente, usted puede a 31 de marzo de este año, a título de ejemplo, revisar si sus ingresos en ese primer trimestre son inferiores al 15% de los ingresos de todo el año pasado. No es trimestre a trimestre, es trimestre de su año calendario full. O si ahí no se da esa circunstancia, a 30 de junio también puede hacerlo. Y entonces revise si a 30 de junio sus ingresos, de nuevo, tomando el 2020 como ejemplo, han sido inferiores en un 25% por lo menos frente al año anterior. En uno u otro caso, quien está inmerso en esa situación puede pedir y debe pedir a la DIAN reducción proporcional del anticipo. Y la solicitud ante la DIAN, advierte el artículo, no exime al contribuyente de liquidar el anticipo. Entonces, para quien se apresta a pedir, a presentar su declaración ahora, en las siguientes semanas de abril, pero ya le dan los números por el mes de marzo o al mes de marzo para pedir la reducción, pues tiene que liquidarla, tiene que liquidar el anticipo. La DIAN tiene 2 meses para responder y si no responde, el artículo 810 dice que hay silencio administrativo positivo, es decir, se entiende resuelta la solicitud. ¿Qué ha ocurrido cuando la solicitud se aprueba una vez ya se ha presentado la declaración de renta? Bien sea porque se han cumplido los requisitos al 31 de marzo o bien sea porque se acreditan a 30 de junio. Creo que me estoy adelantando, podemos seguir al slide que continúa, porfa. Sigue porque ya lo vimos, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esos casos? Ya presenté la renta, ya prepagué parte del anticipo y llegó la resolución, el acto administrativo aprobando la reducción del anticipo. Entonces, en ese caso, pues si no he presentado o si no ha llegado el momento de la tercera cuota y soy de aquellos que pagan 3 cuotas, pues la DIAN hace un proceso de cruce de cuentas en el sistema de cuenta corriente muy sencillo y o no se paga la tercera cuota o se paga la diferencia. Pero si la tercera cuota, por ejemplo, no soy de aquellos que paga tercera cuota o ya había pagado la tercera cuota, medí mi situación en el 2020 a 30 de junio, entonces hay que solicitar a la DIAN una devolución de un pago en exceso. Pues es evidente que he tenido que pagar en exceso y esa solicitud en ese momento bien podrá ser tramitada por el sistema abreviado de 15 días, si aún la emergencia sanitaria está vigente, o por el sistema tradicional de 50 días. Es importante tener en cuenta que para todos aquellos que califiquen para esta reducción y reciban un acto administrativo favorable, eso no supone la corrección de la declaración inicial, porque la declaración no se ha presentado de manera equivocada. Se liquidó el anticipo conforme ordenaba el artículo. Lo que pasa es que se reunieron los requisitos para recibir una reducción proporcional y por consiguiente esa corrección no debe ser, esa declaración no debe ser corregida. Hay un concepto de la DIAN muy antiguo que además lo ratifica y es lógico que sea así. Por último, decir que hay casos no previstos en el estatuto tributario que en todo caso eximen de presentar o de liquidar anticipo. Por ejemplo, la última declaración de año de una persona jurídica que se está extinguiendo, pues mal podría liquidar anticipo a cuenta de un año grabable en que no va a existir como contribuyente. O aquella declaración del expatriado, persona natural no residente o residente en Colombia, pero que estaba aquí en el país y ya se va. Su última declaración, mal podría liquidarse un anticipo a cuenta de un año en el que no va a ser contribuyente. Eso es fundamentalmente lo que teníamos que hacer o que exponer en el día de hoy con respecto a este tema tan importante que de verdad que la atención del mercado está en este punto. Nosotros como PwC hemos visto una actividad muy fuerte de nuestros clientes tendiente a prepararse para estas solicitudes de devolución. Celebramos el decreto legislativo que el gobierno dictó. Confiemos en la DIAN, en que el decreto se va a usar con el rigor que la caracteriza, pero también teniendo en cuenta la misión que la emergencia económica, digamos, le ha puesto al gobierno de solucionar
o por lo menos impedir la extensión de los efectos de la crisis, de manera que confiemos en que la caja va a estar disponible para quienes en debida forma y quienes tengan derecho según la ley puedan pedir la devolución o la compensación. Agradezco a Lisset Pinilla, a Isabela, por sus magníficas presentaciones. Agradezco a Daniela y al equipo de Clients and Markets por montar toda la presentación y por supuesto a los más de 500 asistentes que se han conectado hoy, porque su interés, sus preguntas, pues para nosotros son fundamentales. Estaremos obviamente de manera oportuna comunicando cuál será nuestro siguiente webcast y por supuesto en la medida en que necesiten ayuda de PwC, aquí estamos, sus contactos tradicionales, estamos disponibles para poder apoyarles en estos importantísimos procesos que ya se ve, van a acentuarse con el decreto abreviado. Muchas gracias a todos y espero que sigan disfrutando de buena salud y que podamos vernos muy pronto. Hasta luego.